el recording y ya con eso Vale. iniciamos. Pues muchas gracias, Katy, muchas gracias por esta conversación, el hecho de que estés en sábado, en este tiempo y en este espacio virtual. Y bueno, tú sabes que la conversación gira en torno al concepto de competencias, que es el eje, digamos, articulador de toda esta investigación y eh, cómo el concepto de competencias juega un papel importante o no, digamos, el ausente de esta fiesta en la más reciente eh, modificación o la más reciente, llamémosle entre comillas, reforma curricular en México. Entonces, la primera pregunta es, ¿tú qué eh, opinas? ¿Tú cómo has visto el tema? ¿De dónde parte este proceso? En términos de si hubo un diagnóstico o no hubo un diagnóstico, y si sí hubo, qué tipo de diagnóstico hubo como para lanzar esta propuesta curricular por parte de Secretaría de Educación Pública. Mira, pues muchas gracias por considerar que puedo armar una opinión en torno a un tema que no es sencillo, porque es un tema que está transcurriendo todavía, aunque ya hay una propuesta curricular eh, precisada y publicada y con la que muchos maestros están trabajando, maestros, escuelas, niños y jóvenes están trabajando en este momento. Es algo que está transcurriendo y tomarle una instantánea a algo que se está moviendo. um, Voy a hacer una analogía con una fotografía. Para que tú tomes una fotografía a un objeto que se está moviendo, necesitas modificar la estructura del instrumento que vas a usar para tomar esa instantánea para que no te salga movida. Eh, Porque de lo contrario, no, el instrumento en términos comunes no va a poder captar algo que se está moviendo, sino están hechos más para cuestiones fijas, ¿no? Me parece interesante que yo haya encontrado ahorita de bote pronto el asunto de la analogía de la fotografía. Eh, Nosotros hacemos fotografía a otros y decimos quédate ahí y el otro que se queda ahí incluso no se mueve, no parpadea, no hace nada para que no salga movida o mal la fotografía. Creo que es una analogía interesante porque entonces nosotros tenemos que modificar los instrumentos para captar algo que está sucediendo, ¿no? Que va sucediendo, que está en el gerundio, ¿no? En el haciéndose. Ujú. Y también quisiera pensar, o sea, quiero precisar que yo puedo pensar este tema en función de los temas que me interesan trabajar, que son las políticas educativas. Yo no trabajo políticas curriculares, aunque existen como políticas y como un campo, Ujú. quizás no suficientemente recorrido. Estamos mucho más acostumbrados a trabajar el tema de políticas educativas y ahí acomodar a las políticas curriculares. Creo que quizás sea algo que también sirva como reflexión para quienes nos interesan los temas de política en educación. Eh, y entonces regreso al asunto de la analogía. ¿Qué ajustes podemos hacer a nuestros instrumentos de acercamiento? ¿Qué ajustes podemos hacer a nuestras estructuras analíticas que ya teníamos montadas para trabajar temas de política para algo que está sucediendo? Quizás la primera tentación o la primera reacción es trasladarlos, ¿no? O sea, decir, así estudiamos otras reformas de otros sexenios, de otros momentos, y con esos mismos, con esas mismas lógicas, con esas mismas estructuras,
analizar lo que está sucediendo en esta. Creo que no funciona del todo porque está transcurriendo. Yo creo que no funciona del todo, primero porque yo siento que está transcurriendo. Segundo, porque esas estructuras con las que analizamos reformas y políticas en otros momentos, quizás nos tenemos que poner a preguntarnos a nosotros mismos si son, siguen siendo vigentes o siguen funcionando para realidades que son mucho menos asequibles, no están en un documento, están más allá de un documento, están en el hacer cotidiano, están en el discurso de alguien que durante todas las mañanas eh, puede rearmar o arma todos los días una agenda, está en lo que se declara, está en las redes, está en lo que escuchas de los maestros de las escuelas, está en lo que nosotros en el campo académico podemos observar. O sea, creo que, o me gustaría pensar, o quiero invitar a pensar a mis colegas que trabajan políticas educativas a plantearnos si esto necesita otros instrumentos de análisis, si nosotros también necesitamos revisar, revisitar nuestros propios principios. Esto tiene que ver con lo que estoy trabajando en este momento en el sabático y con algo que estoy armando para un tema de análisis de políticas educativas que son las políticas de formación docente, ¿no? O sea, las políticas magisteriales, las políticas hacia la docencia. Y entonces, pues me das la posibilidad de verbalizar algo que en este momento solo le correspondía a mi cabeza y a mi computadora, ¿no? Que no ha sido expresado, o sea, realmente nadie lo ha escuchado todavía y pues espero que así como siempre hemos tenido la confianza tú y yo de plantear cosas, coincidamos o no, que eso es el valor de la academia y el valor de la discusión abierta, pues poder ponerlas en la mesa. Y en ese sentido, regreso primero como este escenario, desde donde más o menos te digo que lo estoy pensando, como también para que se pueda comprender, bueno, está donde anda, o sea, en otra galaxia, ¿no? O sea, ando pensando, digamos, si el tema puede, así como esta propuesta curricular, que me parece que no es solo la propuesta curricular, y ahorita te diré por qué, de un giro o da un desplazamiento, si eso no también es un anuncio para que nosotros eh, tengamos desplazamientos de la forma en la que vemos esto que sucede. Si bien yo sé que te estás concentrando en la dimensión curricular, yo creo que solo se puede comprender si se ubica en un proyecto, en el proyecto al que corresponde. Porque si solo se queda en la dimensión de cambio de planes de estudio, puede ser que quede muy corta la explicación de hacia dónde se dirige y por qué se dirige hacia ese lugar. Para mí, y creo que es algo que eso sí está dicho en algunos eventos en los que me han invitado a participar y que andan por ahí en redes, el seminario de currículum del posgrado en pedagogía, donde está grabado el seminario y una actividad que se hizo en la Universidad de Baja California, donde yo describo por qué para mí los cambios
los desplazamientos, la propuesta, el proyecto, se tienen que ubicar en el escenario del proyecto de nación y el proyecto que se construyó con los elementos que se construyó, una propuesta alternativa, porque eso fue así, con ese espíritu se plantea, y entonces se puede comprender mejor, me parece, este desplazamiento, y también se podría comprender mejor las presencias o las ausencias o las contradicciones o las dificultades o los tropiezos o las contradicciones, ¿sí? Ujú. Sabemos que la propuesta educativa corresponde a un proyecto de cambio que tiene un, una serie de principios rectores y que lo educativo se enlaza a esos principios rectores. Por ello, la propuesta curricular, que además hay que decir, y yo creo que tú lo identificas muy bien, no correspondía al proyecto original. O sea, nadie aspiraba en un principio a realizar una modificación curricular. En lo que encontramos en los primeros ejercicios, digamos, manifestaciones e incluso momentos, sí había una valoración de lo que estaba sucediendo en la escuela pública, una valoración importante de lo que los profesores identificaban como actores, ¿no? Uno de ellos era a ver con qué reforma vamos a trabajar si acaba de suceder algo que ahora parece que no encaja con este escenario propuesto, y cómo pues los primeros años no estaba puesto el objetivo en una reforma curricular. Es correcto, de acuerdo. Estábamos pensando en libros de texto, estábamos pensando en otras cosas, en otros ajustes. Y la discusión externa, porque nosotros la dimos afuera, y seguramente interna por los cambios que sucedieron, cayó en cuenta, solita, por su propio peso, de que no había posibilidades de cambiar una cosa sin cambiar la otra. Claro. Es la Y entonces analogía esto que yo trazó. he manejado del caballo y la silla, si tú recuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Los libros de texto como la silla y el caballo como el proyecto curricular, el marco más amplio curricular. En fin, pero adelante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Salieron unos primeros textos, o sea, no podemos olvidarlo. Eso también lo dijimos en el evento que se hizo en el ISUE y en otros eventos que se hicieron de valoración de los libros de texto. Yo lo anoté, lo acoté, o sea, ya teníamos unos libros de texto que además no coincidían con ningún proyecto ni de ninguna nada. Un material al que se le invirtió energía y se le invirtió revisión, y en donde estuvieron involucrados X, Y, Z. Quizás por eso te digo que no podemos situar solo el cambio curricular, sino situamos otros elementos que lo cruzan. Ujú. A mí me parece que lo cruzan, aunque tuvimos 3 secretarios de educación, usó la palabra masculino, pero no es lo correcto. Parece ser que Secretarios y tuvimos secretarias. dos proyectos, ¿no? Tres responsables Tres titulares. Ujú. de la gestión del sistema, pero 2 proyectos. Uno perfectamente definido como mucho más claro de continuidad. Este está perfecta, para mí es perfectamente claro el primer proyecto como un proyecto de continuidad, sin prácticamente ninguna novedad. Y otro proyecto que podríamos separarlo en 2, lo que quieras, o sea, un asunto más fino, en donde no solo cae los resultados de un momento difícil en el mundo, y de
sostener el sistema con lo que se podía sostener, como si se te viniera la casa encima y pues échale lo que sea, ¿no? Lo que se pueda para que no se caiga, a donde comienza el proyecto curricular, ¿no? Comienza, yo creo que aquí los involucrados directos podrán ser mucho más claros y tendrías este material muy interesante sobre cómo llegó a pensarse. O sea, cómo si esos años que se nos perdieron en los primeros años y en la pandemia fueron años de construcción, ¿sí? Creo que eso es interesante. Más, a mí me parecería más interesante que si están o no están ciertos temas. Regreso al asunto de había un diagnóstico, no sé, y no quisiera pensar en un diagnóstico en los temas, en las formas tradicionales de un diagnóstico, Una ¿no? evaluación, llamémosle una evaluación Yo creo que en había términos más amplios. un gobierno de cambio, un gobierno que se plantea una propuesta diferente con distancia de proyectos alternativa, diferente, con otros giros, con otros rumbos, pues por supuesto que necesita construir de otra manera, ¿no? Sí, Y esa construcción de otra manera, pues los iba a situar del otro lado del espectro, exactamente del otro lado del espectro, para que pudiera percibirse que sí estábamos en otra cosa. Y creo que esta reforma tiene muchos elementos que nos hacen pensar que estaba en otra cosa. Tan es así que no sé si estarás muy de acuerdo, yo creo que sí, en términos generales. En otras reformas, por lo menos desde la que tengo conciencia, que es la de Salinas, siendo todavía el final de mi, de mi proceso como estudiante, ya siendo académica, de Salinas hacia acá era relativamente sencillo encontrar los fundamentos y los orígenes de una reforma educativa. Teníamos que ir a los documentos de los organismos internacionales, a las discusiones internacionales, a las fuentes que sonaban en todo el mundo. Era relativamente fácil, la teníamos muy fácil para decir de dónde venía qué cosa. Y la podíamos identificar con mucha claridad. Miren, esta idea viene de tal lugar y esta idea viene de tal lugar. Ahora, mi primera impresión cuando yo tuve en mis manos, que además todos tuvimos que imprimirlo, no solo los maestros, también nosotros tuvimos que imprimirlos, me queda claro que para ellos fue mucho más difícil hacerlo. A mí me sorprendió la cantidad de bibliografía de ese material que yo no conocía. O sea, yo subrayé y subrayé y subrayé cantidad ¿te de refieres material al marco al curricular? marco curricular Ok, que yo no conocía, de materiales enero que o yo no febrero del conocía, 2022. autores que no conocía, referencias que no tenía idea, y mi primera reacción fue, voy a buscarlas. Muchas fueron dificilísimas de encontrar, o sea, no sé de dónde las pescaron los autores, pero fueron muy difíciles de encontrar. El concepto de territorio, el concepto de saberes, El mismo temas que concepto de no están, aprendizaje, que esa, para mi gusto es temas, también súper polémico. temas que no estaban en nuestras referencias. Ujú. O sea, yo le he dicho en algunos foros que esta reforma realmente a mí me ha hecho estudiar más que ninguna otra. De verdad, yo he estudiado más que ninguna otra, no solo para comprender las coordenadas en las que está puesta, sino también para interactuar con otros y no caer exactamente en lo que esta reforma no quiere caer. Te doy la solución. Mi primera, mi primera intervención con unas educadoras en Michoacán, un mes después de que
conocimos ese documento, yo inicié con un esquema que todavía conservo, en donde expliqué por qué me parecían cambios epistémicos. Claro que fue muy difícil en ese momento poder armarlo y que yo decía, cambios epistémicos no solo significa modificar la forma en la que estás viendo lo que esta estructura propone al sistema, sino también cambios epistémicos en tus propias coordenadas para pensarlo. Bueno, entonces me parece que eso es importante para comprender esta estructura curricular. Y también es importante porque entonces no todos los desplazamientos son, son, son giros completos, ¿no? Son desplazamientos. Y esa estructura que se desplaza, pues va regando cosas por ahí y va jalando cosas que todavía no se puede quitar de encima, ¿no? Oye, Katy, te voy a sugerir otra analogía, A ver. una escenografía teatral. Pero fíjate Ajá. que el tema de cómo nace la reforma educativa, que mi caracterización es que nace, esta actual reforma educativa mexicana, nace con el patrón de empezar por modificar el texto constitucional. Así es como inicia y como arranca. Eh, pero esa escenografía no es solamente, como en el teatro, una escenografía fija, sino es una escenografía en movimiento y aparte es actor, o sea, es un proceso que actúa también, no Ujú, es algo estático. Entonces, ese contexto, lo que nosotros le llamamos contexto en análisis de políticas públicas en general y particularmente en educativas, no es tan fácil de, como tú dices, dado que se desplaza, no es tan fácil de acceder a él, de estudiarlo, de comprenderlo. Hay como muchos elementos que se están moviendo de manera continua. Entonces, bien, o sea, es contexto, pero no es un contexto estático y también ujú. es como actor, al mismo tiempo que es escenografía, es actor y si nos movemos al plano o a la dimensión curricular, otro actor, otros procesos ligados, desconectados. Yo incluso he publicado por ahí que me parece que se radicalizó el discurso en la propuesta curricular un poco más radicalizado. Hay términos que usa la propuesta curricular que no usa el texto, por ejemplo, de los cambios del artículo tercero, de la Ley Claro. General de Educación, Claro, porque etcétera, fueron etcétera, ¿no? momentos diferentes y Así es, actores diferentes. O sea, así es, es una cosa muy interesante de esta política. así es, Esta política se estructuró en diferentes niveles y por diferentes actores, así ¿no? es. Aquellos que discutieron la estructura normativa, que Sí. escuchamos esas discusiones porque siguen en línea, escuchamos esas discusiones y ellos estaban discutiendo una cosa totalmente distinta de lo que hoy tenemos en las manos, ¿no? Ujú, ujú. Tenemos a quienes comenzaron a tomar ese discurso de cambio constitucional y avanzaron, intentaron avanzar en esto. Eh, Hay evidencias y ahí están lo que nosotros pudimos armar. Me acuerdo mucho de la lectura de Manuel que decía cuando habíamos visto en un cambio constitucional la tira de materias, ¿no? Sí, de Está la tira Gilantón. de materias y entonces ahora toma eso, toma la tira de materias y trata de trasladarlos a lo que en este momento va sucediendo y dice, ¿quién hizo esto? Oye, y Por en especial la música, ¿no? claro, claro, claro. El ¿Quién mensaje hizo de la esto? Fundación Azteca. Azteca, ¿no? O sea, que además ya tenía situado y tuvo situado una, su propia oficina en la SEP,
¿no? Sí, sí, sí. Entonces dices, bueno, este hombre quizás parte de la, parte de la discusión que se trae en este momento del odio, de la distancia que trae en este momento, tiene que ver con aquel coraje que hizo desde antes, por ese tema, porque si ese tema se hubiera mantenido, seguro ahorita sería como mantequilla, ¿no? Todo Ujú, resbalara. ujú. Híjole, aquí creo que la salida de nuestro primer secretario de Educación nos hizo mucho bien, eh, porque no hubiéramos cambiado tanto. Ujú. Yo creo que no hubiéramos cambiado tanto y estuviéramos discutiendo otra cosa. Así es. Eh, Oye, Katy, y entraría yo a la segunda pregunta, que es eh, todavía más complejo porque la pregunta es, ¿y cuáles son los conflictos identificados, las resistencias, las tensiones identificadas? Yo sé que hay una lista enorme de eso, pero ¿cuáles son las principales en tu opinión? eh, yo me parece que es primero una suerte, no de contradicción, sino de paradoja de la propia propuesta. Por un lado, reconocer la autonomía profesional del magisterio, pero por el otro lado también decirles que es por este lado donde le tienen que trabajar, ¿no? Por proyectos, estás viendo el tiempo, ¿verdad? Si estoy viendo, es que me puso una banderita Sí, yo ya tengo de aquí. que Tiempo restante tenemos, 9:45. así es. Esa es una paradoja, ¿no? Por un lado, abrir la escuela hacia otra forma de concebirse, que no sea la verticalidad de siempre, pero Ujú, al mismo tiempo decir, este es el rumbo, ¿no? ujú. Y convencer a más de 1,000,000 y tantos de docentes de que el rumbo es ese es muy difícil, porque esos 1,000,000 y tantos de maestros son afortunadamente una gran variedad de posibilidades de trabajo. Eh, Creo que esa es una condición interesante de trabajo. La otra es todos los que están involucrados en un cambio educativo, que ya los habíamos mencionado y que estaban ahí en diferentes bloques, pero que nunca habían sido tan claros como en este momento. En el trabajo que yo hice de perfiles educativos, yo solo identificaba 4 interlocutores, pero esos 4 interlocutores tienen sus variantes dentro de ese cuadrante. Mis interlocutores están ahí, pero tienen variantes y tienen presencias y ausencias, van y vienen del discurso. Incluso internamente tienen sus propias contradicciones. Por eso decía que al principio, quizá tendremos que decir también que las políticas son cosas rudas, rígidas, y que también se tienen que convertir en asuntos más flexibles. Porque es un poco ilusorio que pensemos que así, con esa rigidez con que fueron diseñadas o pensadas o son escritas, pues llegan. Por supuesto que no. Son estructuras bastante flexibles e incluso contradictorias en sí mismas. Y en el momento en el que se presentan ya se están pensando de manera diferente, ya se están traduciendo. Ujú. Entonces, pensaría uno esta como una paradoja. Segundo, la complejidad del sistema, pero de los mandos medios. Esto es algo que no es novedad, pero que parece Ujú. ser que no alcanza a percibirse con toda la claridad. Eh, si los mandos medios no entienden lo que deben, hacia dónde van, son los principales boicoteadores de cualquier cambio, ¿no? Esta es una reforma que estaba dirigida a los maestros, pero que se salta a los mandos medios. Ujú. Y entonces, al saltarse los mandos medios, al no haber encontrado una forma de interlocución, Claro, viene entonces la resistencia, claro. les dieron chance de interpretación muy grande.
y si no se los dieron, se lo tomaron, Ujú. ¿no? Ese me parece otro de los elementos que podría, y la siguiente también es que es una reforma muy viva. O sea, es una Sí. reforma tan viva que puede un funcionario decir algo sobre ella y después ves un boletín oficial que dice otra cosa. Y dices, bueno, está bien. Hubiera querido que tendrían un poquito más de sintonía, pero ya veo que no, ¿no? Este, y que convocaba a muchos que no todos, es como es como decir, todos tenemos que estar sentados a la mesa compartiendo nuestros alimentos, pero hay unos que no quieren venir. Sí. Oye, Katy, vamos a hacer una pausa porque son sesiones de 40 minutos y antes de Correcto. que se nos corte, vamos a hacer una Vas a abrir pausa otra. y nos volvemos a conectar. O sea, vamos Sí. a cerrar sesión y Ajá. reconectamos nuevamente. ¿Con otra liga que me acabas de mandar? Sí, la misma liga, él es la misma, sin Correcto. ningún Va, problema. ¿Sale? va, va.